Por último, vamos a ver el factor número 3, que incide sobre la insolación, que sería la topografía. La superficie de la Tierra no es plana, sino que se configura por una sucesión de planos con distinta inclinación. Estos serían las pendientes. A igualdad de condiciones, los rayos solares estarán más próximos a la vertical en la solana que en la umbría. ¿Sí? A igualdad de condiciones de entrada de los rayos solares, o sea, si estuviéramos en una llanura, tendríamos la misma inclinación sobre la horizontal. Pero al tener una pendiente, lo que va a pasar es que sobre esta ladera la incidencia de los rayos del sol se da en forma perpendicular, mientras que aquí tiene un cierto grado de inclinación. En el comienzo cuando veíamos insolación, vimos cómo variaba esta en función del grado de inclinación de los rayos solares sobre una superficie. Aquí aparece el concepto de solana y umbría, que lo estaban viendo recién ustedes acá. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la ladera no expuesta al sol y esta es la ladera expuesta al sol. Esto va a depender del hemisferio donde estoy y de la latitud también. Lo vemos en unas filminas más tarde. Cuando la altura del sol es menor que la pendiente de la umbría, esta queda a la sombra. Lo tienen repetido acá. Entonces, fíjense que si yo tengo esta inclinación de los rayos solares, voy a tener ladera solana, pero en este caso voy a tener, cuando tengo esta inclinación de los rayos solares, voy a tener ladera solana en este sector y ladera umbría en este sector. Este es un ejemplo de un valle que representaría lo que sería esta figura. Pero ¿qué pasa en las laderas expuestas a la insolación? También se encuentran disparidades según sea el ángulo de inclinación de las pendientes ante la igualdad de los rayos solares. Entonces, fíjense que esta es la que recibe mayor insolación por unidad de superficie, a diferencia de estas, donde el ángulo de inclinación es mayor. Sin embargo, el ángulo de inclinación respecto de la horizontal se mantiene igual. Este es un ejemplo para un día en particular y en un momento del año, al igual que los otros. Siempre vamos a hacer como una instantánea del momento del día y el momento del año. Pero si es solana, en líneas generales estaría indicando que la mayor parte del año recibe insolación. En este caso, también en vez de presentar una ladera con cortes o con quiebres, lo que se presenta es una ladera con una X inclinación y lo que se ve son distintos ángulos de incidencia en una misma pendiente y fecha. Lo que cambia es la variación de la altura del sol con el paso de las horas. O sea, estamos hablando de un mismo día a una determinada latitud, que fíjense que no es la del Ecuador, o sea, estaríamos en zonas templadas. Esto es importante porque justamente las figuras que vimos recién, las relacionadas con Gilolsina, son laderas o son lugares que estarían fuera del ámbito intertropical. Cuando tengan acceso a este capítulo de Gilolsina, el de temperaturas, van a encontrar una explicación más detallada de estos gráficos que vimos. Les recomiendo que lo lean y les doy una aclaración. Solo lean la parte que corresponde al relieve, ya que el resto del capítulo lo veremos más adelante cuando desarrollemos el tema de temperaturas y factores geográficos que afectan a su distribución. Aquí vemos un ejemplo a pequeña escala, o sea, qué pasa con la exposición de las montañas, ¿sí? Y las laderas respecto del sol y según la latitud en donde estoy. Entonces fíjense que acá tenemos el polo norte, polo sur, el ecuador, los trópicos y tenemos una montaña en la zona intertropical, una montaña en la zona templada del hemisferio norte y una montaña en la zona templada del hemisferio sur. Esta es la trayectoria del Sol a lo largo de un año con la fecha de los solsticios y los equinoccios. Entonces, si se fijan, en las zonas intertropicales lo que sucede es que las laderas solanas umbrías van a depender de la estación donde estoy y del día del año. Entonces, y la hora del día. Entonces, fíjense, si yo estoy en el 21 de diciembre, lo que me va a pasar es que la ladera expuesta al sur es la que va a estar como solana.
Mientras que si estoy en el 21 del 6, en el solsticio de junio, la ladera que va a estar expuesta al sol va a ser la que mira al norte. ¿Qué pasa en latitudes extratropicales? Siempre se va a mantener la misma ladera solana. En este caso, las laderas solanas para el hemisferio norte son las laderas que tienen una exposición sur, mientras que las laderas solanas para el hemisferio norte son las laderas con exposición norte. ¿Por qué está dibujado esta línea inclinada en estos dos sectores y en este no? Podemos hacer el mismo ejercicio. Pausamos el video, explicamos y después vemos el comentario. Entonces, el resultado sería, en este caso tenemos una insolación bastante pareja a lo largo de todo el año porque tenemos incidencia de los rayos solares, ladera norte, ladera sur y ladera este-oeste, ahora lo vamos a ver después. Pero en este caso, lo que nos pasa es que la ladera que tiene el nivel de las nieves un poco más arriba es la ladera que está expuesta a los rayos solares. Sobre esta ladera, el nivel de las nieves va a ser un poco más bajo y lo mismo va a pasar en el hemisferio sur. Fíjense acá ya estamos en el trópico o en cualquier otra latitud. Vamos a poner en una latitud entre trópico y trópico por una cuestión de que tenemos el nivel de las nieves bastante parejo y tenemos sentido este y sentido oeste, la salida del sol y la puesta del sol. Entonces, la ladera a lo largo del día, la ladera expuestas al este o al oeste, van a variar entre solanas y umbrías dependiendo dónde estoy en la hora del día. Volvemos a bajar de escala y vamos a una ciudad situada en un valle. Fíjense que esto es en el hemisferio norte, a unos 59,52 grados de latitud, en Noruega. Y tenemos la ladera umbría y la ladera solana. Lo que hacen en esta localidad, donde la mayor parte del tiempo tienen sombra sobre la ciudad, es haber insertado unos paneles solares en este sector y unos espejos para poder reflejar luz del sol a la zona de la ciudad. Esto es un ejemplo, como debe haber muchos más, que les traigo para ver la importancia en la distribución de la insolación que tienen las laderas solanas y umbrías. Vuelvo a bajar de escala y estoy en la ciudad de Nueva York. Acá estamos en un ambiente más llano, fíjense, y lo que me va a generar las sombras o la diferencia de insolación recibida van a ser los años, los edificios. Esta insolación va a también depender del momento del año y de la hora del día y de la altura del edificio. Fíjense que acá tienen diferencia de exposición y los colores. En líneas generales son todos azules y verdes. Miren acá. Bueno, y acá les dejo, no sé si se va a ver, espero que no sea muy pesado el video, cómo va variando la sombra de los edificios sobre lo que sería el famoso Central Park, que es un parque ubicado en la ciudad de Nueva York. Esto también va a depender de la hora del día, obviamente, que es lo que está pasando acá, y del momento del año.